Por primera vez en siglos, un equipo de científicos de Inspección Inicial de Conservación de la Universidad Politécnica de Atenas decidió abrir la tumba de Jesucristo por primera vez. Este es el lugar más sagrado para millones y millones de cristianos alrededor del mundo. Se encuentra ubicado en Tierra Santa, en el corazón de la Iglesia del Santo Sepulcro, también conocida como la Iglesia de la Resurrección, donde se encuentra la tumba del ser más trascendente en la historia de la humanidad, Jesucristo. Esta sepultura consta de una cámara de entierro de piedra caliza que fue tallada en la roca que formaba el muro de una cueva, donde supuestamente, según la Iglesia, reposó el cuerpo de Jesús antes de su resurrección. Es importante mencionar que el lecho de Cristo está cubierto con un revestimiento de mármol para impedir que los miles de peregrinos, creyentes y turistas que la visitan diariamente, arranquen fragmentos de la roca original como reliquia o tesoro. El equipo de investigadores retiró por primera vez la cubierta de mármol después de 60 años de trabajo y encontró otra losa de mármol, esta con una enorme cruz tallada en la superficie. Esta es la roca sagrada que ha sido venerada durante siglos, pero solo hasta ahora podemos verla, dijo la directora de Supervisión Científica, Antonia Moropoulou, quien dirige los trabajos de conservación y restauración de la Santa Sepultura. Sin embargo, lo que resultó sorprendente para los arqueólogos fue el hecho de que la tumba haya permanecido intacta durante varios siglos. Según la tradición cristiana, el cuerpo de Jesucristo fue colocado en un lecho funerario después de su crucifixión por los romanos de esta época. Para los expertos, el hecho de si la tumba resguardó alguna vez los restos de Jesucristo es una cuestión de fe, ya que no hay restos para analizar o realizar pruebas de ADN para comprobarlo. Por el momento, el equipo de expertos sigue en el proceso de restauración del santuario, reforzando, limpiando y documentando cada centímetro para obtener información valiosa que permita comprender mejor el origen y la historia de este lugar sagrado. ¿Será posible resolver más misterios gracias a lo que se encuentra en este lugar? Solo el tiempo nos lo dirá, pero vamos a profundizar todo sobre la tumba de Jesús en los anales del tiempo. Acompáñenos a desvelar qué hay dentro de la tumba y cómo afectará a nuestras creencias la preciada tumba de Jesús. Sin más, bienvenidos a un nuevo video. Tras muchos siglos de búsqueda en distintos lugares, los científicos encontraron por fin pruebas que confirman la ubicación del lugar donde fue enterrado Jesús. El historiador Eusebio dijo que se construyó esta estructura a su alrededor para cubrir la tumba donde fue enterrado Jesús. En el interior de la tumba, descubrieron valiosos conocimientos que dan respuesta a antiguos misterios que han desconcertado a generaciones. ¿Dónde se encontraba esta tumba? ¿Qué escalofriantes secretos se esconden en sus profundidades? ¿Encontraron algo que lo relacione con Jesús? Recientemente, unos investigadores hicieron un fascinante descubrimiento en la Iglesia del Santo Sepulcro, en la zona central de Jerusalén. Durante muchos años, la Iglesia del Santo Sepulcro ha sido un importante destino para cristianos de todos los rincones del planeta que peregrinan a este lugar sagrado. Según los relatos del Nuevo Testamento, Jesús fue crucificado en el Gólgota, a menudo llamado el lugar de la calavera. Este lugar, que se cree que es una antigua cantera de piedra fuera de las murallas de la ciudad, tiene un profundo significado en la historia cristiana. Alrededor de una década después de la muerte de Jesús, se construyó una nueva muralla que cercó la zona donde Jesús fue crucificado y enterrado dentro de los límites de la ciudad de Jerusalén. Esto explica por qué la Iglesia del Santo Sepulcro se alza hoy dentro de la ciudad vieja. El emperador Constantino, que abrazó el cristianismo, ordenó la demolición de un templo dedicado a Venus en Jerusalén para construir una iglesia. Durante la demolición, los obreros descubrieron una tumba que se creía era la de Jesús. Los peregrinos que visitaban la Iglesia del Santo Sepulcro subían primero por una escalera desde la calle principal de Jerusalén, el Cardo. Luego pasaban por varias secciones, como un nártex, una basílica y un jardín sagrado donde estaba la roca del Gólgota antes de llegar al Santo Sepulcro propiamente dicho. Al principio, la tumba excavada en la roca estaba expuesta a la intemperie, pero más tarde se construyó un pequeño edificio para protegerla.
Todo el complejo estaba ricamente adornado, como describe Eusebio de Cesarea, biógrafo de Constantino, así como en obras de arte de principios del siglo V en Roma y en el mapa de mosaicos de Madaba del siglo VI. Las excavaciones modernas también han arrojado luz sobre su rica decoración. En el año 326, Helena, madre de Constantino, emprendió un viaje a Jerusalén. Cuenta la leyenda que durante su peregrinación tropezó con la que se creía era la cruz en la que Jesús fue crucificado. A principios del siglo V, el descubrimiento de la verdadera cruz se hizo ampliamente conocido. En el siglo XI, una cueva bajo las ruinas de la basílica se hizo famosa como la Capilla de la Invención de la Cruz. En el año 614, se produjo una tragedia cuando un ejército persa arrasó la iglesia y se apoderó de la verdadera cruz. Sin embargo, en 631, el emperador bizantino Heraclio consiguió negociar su devolución. Tras la conquista árabe en 638, la vida de los cristianos en Jerusalén siguió siendo relativamente pacífica, prevaleciendo inicialmente la tolerancia. Sin embargo, 3 siglos más tarde, se produjeron cambios al transformarse la entrada de la basílica en una mezquita en 966. En 1009, el celoso califa Fatimí al-Hakim ordenó la destrucción de la iglesia. No obstante, el emperador bizantino Constantino IX Monómaco financió generosamente su reconstrucción, pero con alteraciones en su trazado, incluida una nueva entrada en el lado sur durante la última parte del siglo XI. Sorprendentemente, durante gran parte de esta época, los gobernantes musulmanes de la ciudad trataron a los peregrinos con amabilidad y respeto. Solo después de que los turcos eliúcidas tomaran Jerusalén en 1077, empezaron a correr rumores de que los peregrinos cristianos sufrían malos tratos y se les negaba la entrada a la iglesia. El deseo de recuperar los lugares sagrados, en particular el Santo Sepulcro, jugó un papel importante en la motivación de la primera cruzada que tuvo lugar entre 1096 y 1099. Tras la toma de Jerusalén por los cruzados en 1099, los relatos de testigos oculares describen cómo los supervivientes del viaje rezaban en la iglesia del Santo Sepulcro, que era inusual porque carecía de techo en aquella época. En los 50 años siguientes, la iglesia de Constantino Monómaco fue objeto de una amplia reconstrucción, aunque su trazado original permaneció intacto. La iglesia se transformó en una catedral inspirada en las iglesias occidentales. El jardín que rodeaba la iglesia se convirtió en la Basílica de los Cruzados y se dedicó una capilla independiente a la roca del Gólgota. La iglesia del Santo Sepulcro se volvió a consagrar el 15 de julio de 1149, exactamente 50 años después de que la primera cruzada capturara Jerusalén. Sin embargo, los trabajos de construcción continuaron durante varios años después de este acontecimiento. No obstante, la iglesia se parece mucho a la que los visitantes ven hoy. Debido a la afluencia de peregrinos, se tomaron medidas para controlar la entrada y la circulación en el interior de la iglesia, como demuestran las puertas gemelas que aún pueden verse. Los dinteles finamente tallados por los que antes pasaban, los peregrinos se trasladaron al Museo Rockefeller de Jerusalén tras un terremoto en 1927. Tras la reconquista musulmana de la ciudad en 1187, se selló una de las entradas a la iglesia. A pesar de los periodos de dominio musulmán, los peregrinos aún podían visitar el lugar y los líderes occidentales intentaron negociar para asegurarse los derechos de acceso. Este lugar estuvo protegido durante mucho tiempo, hasta que los arqueólogos lo encontraron inesperadamente, desvelando el lugar de enterramiento de Jesús. En el interior de la tumba encontraron algo sorprendente: un antiguo mortero yacía bajo la piedra donde se cree que Jesús fue depositado. Este mortero data de la época en que el emperador Constantino gobernaba el Imperio Romano, desvelando la tumba de Jesús. Este descubrimiento añade peso a las historias transmitidas a través de la historia sobre el lugar donde los cristianos creen que Jesús fue enterrado. Constantino tenía la misión, inspirada por una llamada divina, de encontrar el lugar sagrado donde reposaba Jesús. Buscaron incansablemente hasta llegar a Jerusalén, donde creían que podría encontrarse la tumba. Su viaje les condujo a un antiguo templo romano,
posiblemente dedicado a Venus. Fue un momento crucial en su búsqueda, ya que se encontraban ante este lugar histórico, dispuestos a descubrir los secretos que ocultaba el antiguo templo romano. Una estructura temporal, entretejida en el tejido de la historia, se convirtió en el foco principal de su exploración, ya que trataban de descubrir la tumba sagrada oculta entre sus muros. El templo sufrió una transformación dramática, permaneció durante siglos como símbolo de la antigüedad, hasta que fue cuidadosamente desmontado para revelar los secretos ocultos bajo sus piedras milenarias. A medida que iban retirando las capas de la historia, la excavación descubrió una tumba tallada suavemente en los ásperos bordes de una cueva de piedra caliza. El momento en que revelaron el interior de la tumba marcó un punto importante en la historia. La cueva natural, considerada ahora un espacio sagrado, fue desmantelada en su parte superior, dejando al descubierto su sagrado interior. Este monumental descubrimiento condujo a la creación del edículo, una estructura protectora alrededor del espacio sagrado, que preservaba la esencia de la revelación divina. La historia de la persecución de Constantino y la posterior revelación de la tumba, bajo el templo romano simboliza la compleja relación entre la historia, la fe y la búsqueda de reliquias sagradas. Es una historia profundamente arraigada en la memoria cristiana, que mezcla los aspectos temporales y espirituales en una narración de profundo significado. Entre los muros sagrados de la tumba que se cree alberga los restos de Jesucristo, destaca un elemento, una larga repisa, a menudo denominada lecho funerario. Según la tradición, aquí es donde se depositó tiernamente el cuerpo de Jesús tras la crucifixión, lo que invita a contemplar las profundas implicaciones de ese momento tan significativo en la teología cristiana. Explorando los complejos detalles de la tumba, descubrimos algo fascinante, una similitud con las tumbas de los judíos ricos que vivían en Jerusalén durante el siglo I. Estas tumbas, talladas en robustas cuevas de piedra caliza, a menudo contaban con estantes y nichos, como si compartieran una idea común de cómo honrar a los difuntos. Construían estos espacios sagrados con un profundo sentido del respeto. El lecho funerario no es solo una estructura física, tiene un profundo simbolismo unido a la historia espiritual del cristianismo. Representa el lugar de descanso final, testigo silencioso de acontecimientos de gran importancia. Al estudiar los detalles grabados en la piedra caliza, sentimos una profunda conexión con la rica historia de las creencias cristianas. Al examinar el mármol que cubre el lecho funerario, se despliega una capa de historia. Este mármol, que se cree que fue cuidadosamente colocado no más tarde de 1555, nos habla del paso del tiempo. Sin embargo, los indicios históricos apuntan a que podría haber estado allí incluso antes, posiblemente a mediados del siglo XIII. A lo largo de la historia, los relatos de los peregrinos se han hecho eco, ofreciéndonos una valiosa visión de las capas del tiempo y enriqueciendo nuestra comprensión del carácter sagrado que encierra. Cada marca de cincel en el mármol y cada curva del lecho funerario llevan consigo los susurros de siglos pasados. Estos detalles conectan la antigüedad con la actualidad a través del respeto mostrado por peregrinos y creyentes. La tumba, con sus características especiales, va más allá del mero espacio físico. Invita a todos los que se acercan a conectar con una narración grabada para siempre en piedra. Veamos ahora los descubrimientos científicos sobre el mortero hallado en la tumba de Jesús. Un equipo de científicos dirigido por la supervisora científica jefa Antonia Miropoulou, exploró los impactantes secretos de la antigüedad y dató muestras de mortero tomadas de distintas partes de la estructura protectora de la tumba. Lo que descubrieron conmocionó al mundo. El mortero, una reliquia que forma parte de la historia de la arquitectura, se convirtió en el centro de su investigación. Al analizar muestras de varios puntos del edículo mediante la datación por radiocarbono, intentaron desvelar los antiguos secretos ocultos en el mortero. Los últimos resultados arrojan nueva luz sobre la cronología de la construcción del edículo. El descubrimiento de que la losa inferior, una parte crucial de la estructura sagrada, fue probablemente cimentada a mediados del siglo IV, añade otra capa de significado histórico a este monumento sagrado.
La asociación de esta obra con el reinado del emperador Constantino añade una capa importante a la historia, vinculando los inicios del edículo con la influencia de una figura histórica clave. La confirmación de la implicación de Constantino en la construcción del edículo tiene un profundo significado para los eruditos e historiadores centrados en desvelar la misteriosa historia de este lugar sagrado. El marco temporal de mediados del siglo IV ofrece una mirada al pasado, conectando el desarrollo arquitectónico del edículo con la historia del Imperio Romano. A medida que surgen los resultados, deparan una agradable sorpresa a quienes estudian el monumento sagrado. La datación de la losa inferior del edículo es una prueba de la continua búsqueda de la verdad histórica. Las muestras del mortero, antaño testigos mudos de la artesanía antigua, ahora datos que mejoran nuestra comprensión del viaje del emperador Constantino y de las personas que dieron forma al santuario sagrado de la tumba de Jesús. Los científicos utilizaron un método avanzado llamado luminiscencia, ópticamente estimulada para datar las muestras de mortero sagrado del edículo, lo que les permitió determinar cuándo se expuso a la luz por última vez el sedimento de cuarzo, crucial para el mortero. Esta técnica es significativa porque desvela con precisión detalles del tiempo. Las muestras del mortero se examinaron minuciosamente en 2 laboratorios distintos, cada uno de los cuales contribuyó de forma independiente a la búsqueda de claridad sobre la cronología. Mediante la OSL, los investigadores intentaron descubrir la historia almacenada en el sedimento de cuarzo, estudiando cómo se exponía a la luz. Con el tiempo, fueron descubriendo los periodos en los que el mortero sufrió cambios. Surgieron dudas sobre si la iglesia reconstruida reflejaba fielmente el suelo sagrado, identificado por una delegación de Roma 17 siglos antes. A pesar de estas incertidumbres, la iglesia sigue siendo un símbolo del espíritu perdurable de Jerusalén, que invita a la reflexión y la investigación sobre las complejas narrativas de la fe y la exactitud histórica. Al examinar las muestras del mortero tomadas de los restos de la pared sur de la cueva, los investigadores empezaron a trazar una cronología histórica. La datación de estas muestras en los años 335 y 1570 proporcionó un vínculo entre los trabajos de construcción de la época romana y una restauración documentada en el siglo XVI. Estos ecos del mortero conservados en la estructura del edículo son la prueba de la historia perdurable de este espacio sagrado. El muro sur, testigo de siglos de cambios, reveló signos de construcción de época romana, lo que refuerza la historia de la evolución del edículo. Mediante análisis científicos guiados por métodos de datación precisos, los investigadores pudieron descifrar las huellas cronológicas dejadas por diferentes constructores y restauradores. Un descubrimiento significativo se produjo cuando examinaron el mortero de la entrada de la tumba, que llevaba la firma del siglo XI. Esto coincide con un periodo crucial de la historia de los cruzados, la cuidadosa reconstrucción tras su destrucción en 1009. Los hallazgos ponen de relieve la resistencia de quienes trabajaron incansablemente para preservar este espacio sagrado, mostrando su dedicación a través de cuidadosos esfuerzos de reconstrucción durante el siglo XI. El examen minucioso de estos fragmentos no solo ayudó a determinar su antigüedad, sino que también rindió homenaje a la habilidad y dedicación de quienes a lo largo de los siglos contribuyeron a la restauración continua del edículo, revelando el misterio de Jesús. La tumba que hoy desvela el misterio de Jesús recibe visitas diarias de millones de peregrinos y es custodiada por sacerdotes de diversas confesiones cristianas, siguiendo estrictas normas que se remontan a la época otomana. Aparte de la iglesia del Santo Sepulcro, hay otros 6 lugares en Jerusalén en los que se cree que podría ser la tumba de Jesús. Pero ¿cuál es el verdadero lugar? Uno de ellos es la tumba de la familia Talpiot, situada en torno al este de la ciudad vieja de Jerusalén, descubierta en 1980, recibió gran atención tras el documental de Discovery Channel de 2007, La tumba perdida de Jesús, producido por James Cameron y dirigido por Simcha Jacobovisi. En el interior de la tumba de Talpiot, los arqueólogos hallaron 10 osarios o cajas de huesos con nombres como Jesús, María y José. De especial interés era un osario con la inscripción Maria Mene, que pertenecía a María Magdalena,
lo que sugiere una supuesta conexión marital con Jesús, y esto ha abierto ciertas teorías y debates a través de la historia entre diferentes religiones. Otros 2 osarios contenían nombres que sugerían lazos familiares con Jesús: Judas, hijo de Jesús, y Jesús, hijo de José, lo que llevó a especular que Jesús y María Magdalena podrían haber tenido un hijo llamado Judas. Sin embargo, los estudiosos sostienen que nombres como Jesús, José y María eran comunes en la Judea del siglo I, por lo tanto, su presencia no prueba necesariamente una conexión con las figuras bíblicas. Es posible que los cineastas Cameron y Jacobovisi hayan interpretado estos nombres con demasiada fuerza, ya que eran nombres populares de la época y podrían no indicar ninguna conexión directa con Jesús y su familia. Los partidarios de la tumba de Talpiot sostienen que las pruebas de ADN no mostraron ningún vínculo materno entre Jesús y María Mene, una afirmación que el documental de Discovery Channel sugiere que apoya su teoría del matrimonio entre ambos. Sin embargo, los críticos señalan la posibilidad de una relación paterna, como padre e hija o abuelo y nieta. El erudito James Tabor sugiere que el famoso Santiago, conocido como el hermano de Jesús, podría haber sido enterrado en la tumba de Talpiot, indicándola como el lugar de enterramiento familiar de Jesús de Nazaret. Pruebas químicas financiadas por el cineasta Simcha Jacobovisi sugieren una conexión entre el osario de Santiago y la tumba de Talpiot, basada en oligoelementos hallados en el suelo de Jerusalén Este. A pesar de lo convincente de la historia, algunos cuestionan la fiabilidad de los resultados debido al pequeño tamaño de la muestra utilizada en las pruebas. Además, hay dudas sobre el origen del osario de Santiago, ya que su aspecto no coincide con el de los demás osarios hallados en la tumba de Talpiot. Cabe señalar que los eruditos entrevistados para el documental, excepto James Tabor, han expresado su preocupación por la forma en que se retrataron y tergiversaron sus declaraciones. Esta diferencia hace que sea importante cuestionar las conclusiones de los realizadores. En términos sencillos, los que apoyan la idea de la tumba de la familia Talpiot no han explicado de forma convincente un gran problema. Si la familia de Jesús procedía de Galilea, ¿por qué iban a tener una tumba familiar en Jerusalén? La arqueóloga Jody Magnus aclara que durante la época de Jesús, solo las familias ricas utilizaban tumbas excavadas en la roca y la tradición de trasladar posteriormente los huesos a osarios. Si la familia de Jesús era más modesta en Galilea, probablemente tendría una tumba normal. Magnus también señala que los nombres que figuran en los osarios de las tumbas de Talpiot sugieren que eran de Judea, donde a la gente se la conocía por su nombre y el de su padre, no como en Galilea, donde se les identificaba por su nombre de pila y su ciudad natal. Es como resolver un simple rompecabezas, las piezas no coinciden con la imagen de Galilea. Otro posible lugar de enterramiento de Jesús es la tumba del jardín, que ganó popularidad en 1883 gracias a Charles Gordon, lo que le valió el sobrenombre de tumba de Gordon. Su atractivo reside en su tranquilo entorno ajardinado, que atrae a muchos turistas, especialmente cristianos evangélicos, deseosos de visitar el lugar donde se cree que fue enterrado Jesús. La historia de la tumba del jardín está llena de métodos de identificación cuestionables, como la creencia de Gordon, de que Jerusalén parecía un esqueleto con la colina del cráneo como cabeza. Hay un caso de deshonestidad con Ron Wyatt, afirmando falsamente encontrar el Arca de la Alianza cerca. Para añadir más dudas, no se han encontrado tumbas del período del Segundo Templo en las cercanías. El arqueólogo Gabriel Barkay estudió el complejo funerario que alberga la tumba del jardín y llegó a la conclusión de que data de la Edad de Hierro, en torno a los siglos 7 u 8 a.C. Su estilo arquitectónico se asemeja más a las tumbas del período del Primer Templo. Esto significa que, contrariamente a lo que dice Juan, capítulo 19, versículo 41, la tumba del jardín no era una tumba nueva en la que nadie hubiera sido enterrado antes, ya tenía más de 600 años en la época de Jesús. Desafortunadamente, para los investigadores que buscan el lugar de entierro de Jesús, esta tumba ha sido descartada como posible ubicación. Otro lugar sugerido como lugar de enterramiento de Jesús es la tumba del Sudario, situada en el Valle del Cedrón.
Su autenticidad histórica es objeto de debate, pero ha llamado la atención por su proximidad al jardín de Getsemaní y por estar vinculada a una tradición sobre José de Arimatea. La tumba está excavada en la roca, un estilo habitual en las tumbas de la antigua Judea. Se cree que es importante porque podría estar relacionada con los acontecimientos que rodearon la crucifixión y el entierro de Jesús. La tradición dice que se llama la tumba del sudario, porque allí se encontró un antiguo sudario o paño funerario. Aunque algunas tradiciones creen que está relacionada con José de Arimatea, quien según el Nuevo Testamento dio sepultura a Jesús tras su crucifixión, otras lo ponen en duda. Hay pocas pruebas arqueológicas que apoyen la idea de que la tumba del sudario es donde fue enterrado Jesús, y los expertos tienen opiniones diferentes sobre su exactitud histórica. A pesar de las incertidumbres, la gente se siente atraída por este lugar por su significado religioso y los misterios que rodean su conexión con el entierro de Jesús. Sigue considerándose una parte importante del rico tapiz de tradiciones y creencias sobre el lugar donde fue enterrado Jesús. La iglesia Dominus Flevit es otro lugar que algunas tradiciones relacionan con el entierro de Jesús, aunque no se cree que sea la tumba real. Situada en el Monte de los Olivos de Jerusalén, ofrece una vista impresionante de la ciudad vieja. Su nombre significa el Señor lloró en latín, conmemorando la tradición de que Jesús lloró sobre Jerusalén desde este lugar. Diseñada por el arquitecto italiano Antonio Barluzzi, la iglesia tiene forma de lágrima para simbolizar las lágrimas de Jesús. Su arquitectura única y su vista panorámica la convierten en una parada fascinante para los visitantes que exploran los lugares sagrados de Jerusalén. Junto a la iglesia Dominus Flevit, hay una tumba excavada en la roca que, según algunas tradiciones, se asocia a José de Arimatea, el hombre que según la tradición, proporcionó a Jesús una tumba tras su crucifixión. Aunque la iglesia Dominus Flevit no es tan famosa como la del Santo Sepulcro, sigue teniendo importancia espiritual en el Monte de los Olivos, un lugar relacionado con muchos acontecimientos bíblicos. Aunque no se acepta ampliamente que sea el lugar donde Jesús fue enterrado, la iglesia sigue siendo un lugar significativo lleno de historia, bella arquitectura y relatos religiosos de la época de Jesús. Algunos creen que la tumba de la Virgen María y la tumba de José de Arimatea son también posibles lugares de enterramiento de Jesús. La tumba de la Virgen María, situada en el Valle del Cedrón, se asocia tradicionalmente con el entierro de la Madre de Jesús. Los peregrinos y visitantes acuden a este lugar porque creen que tiene un significado en la historia cristiana, aunque las pruebas históricas de su conexión con María son limitadas. La gente se siente atraída por esta tumba debido a su respeto por María y a las historias transmitidas por la tradición cristiana. José de Arimatea, mencionado en el Nuevo Testamento, es conocido por haber proporcionado su tumba para el entierro de Jesús. La ubicación exacta de la tumba de José varía según las creencias. Algunos dicen que está en el Valle del Cedrón, mientras que otros señalan otros lugares. Estas diferentes afirmaciones se suman al misterio que rodea la búsqueda del lugar donde descansa José tras su importante papel en el entierro de Jesús. Ambas tumbas están rodeadas de devoción religiosa e historia y ofrecen a los creyentes la oportunidad de conectarse espiritualmente mientras las exploran. Las historias relacionadas con estos lugares se entretejen en el tejido más amplio de la fe cristiana, invitando tanto a peregrinos como a historiadores a profundizar en los relatos transmitidos de generación en generación. La búsqueda del lugar exacto donde fue enterrado Jesús sigue intrigando a quienes se interesan por los aspectos históricos y espirituales de su sepultura. En 2017, un equipo de expertos se embarcó en un ambicioso proyecto para restaurar la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Este lugar es venerado por los cristianos como el sitio donde Jesús fue crucificado, enterrado y resucitado. La iglesia tiene una historia compleja, ya que ha sufrido múltiples renovaciones y alteraciones a lo largo de los siglos, lo que la convierte en objeto de fascinación para historiadores, arqueólogos y creyentes por igual. El principal objetivo del proyecto de restauración era reforzar el edículo, un pequeño santuario que alberga la tumba de Jesús dentro de la iglesia.
El edículo ha sido reparado y renovado en numerosas ocasiones desde su construcción a principios del siglo XIX. Con el tiempo, la estructura empezó a mostrar signos de deterioro, como grietas en las paredes de mármol e inestabilidad en los cimientos. Para garantizar la conservación de este lugar sagrado, los expertos planificaron y ejecutaron cuidadosamente una restauración. Mientras trabajaban en el refuerzo del edículo, el equipo de especialistas hizo un descubrimiento inesperado y notable. Mientras retiraban con delicadeza el revestimiento de mármol de la cámara interior de la tumba, descubrieron una cámara previamente sellada dentro de la propia tumba. Esta cámara oculta había permanecido intacta y oculta durante siglos, completamente olvidada hasta ahora. La revelación asombró a la comunidad arqueológica y añadió una nueva capa de misterio a la historia de la Iglesia del Santo Sepulcro. Al parecer, la cámara sellada había sido cerrada durante una renovación del edículo, un hecho que se había perdido con el tiempo. Aunque la cámara recién descubierta no contenía restos humanos ni artefactos significativos, su presencia puso de relieve la naturaleza siempre cambiante de la Iglesia y las capas de historia, ocultas bajo sus muros sagrados. Arqueólogos e historiadores no tardaron en darse cuenta de la importancia de este descubrimiento. Este inesperado descubrimiento despertó un renovado interés por el pasado de la Iglesia y por la búsqueda constante para comprender su intrincada historia. Aparte de los fascinantes hallazgos en la Iglesia del Santo Sepulcro, la búsqueda de la sepultura de Jesús se ha extendido más allá de Jerusalén. En la localidad de Talpiot, al sur de la ciudad, se encuentra la tumba de Talpiot, que ha atraído gran atención en los últimos años. Descubierta en 1980, este complejo funerario contenía 10 osarios, 2 de los cuales han suscitado importantes debates y controversias. Uno de los osarios lleva la inscripción Yeshua Bar Yosef, que significa Jesús, hijo de José, mientras que en el otro figura Maria Mene Mara, que significa María, conocida como la Maestra. Algunos sugieren que esta tumba podría ser el lugar donde reposaron Jesús, María y posiblemente otros miembros de la familia. Sin embargo, los eruditos discuten enérgicamente sobre la autenticidad y el significado de estas inscripciones. Los escépticos señalan que nombres como Yeshua o Jesús y Maria Mene o María eran comunes en aquella época, lo que hace que tales combinaciones sean estadísticamente probables. La traducción de Maria Mene Mara como María, conocida como la Maestra, también está abierta a diversas interpretaciones. A pesar de la controversia, la tumba de Talpiot sigue siendo un tema de investigación en arqueología bíblica. Aunque no se ha vinculado definitivamente con el entierro de Jesús, contribuye a la exploración en curso de los aspectos históricos y arqueológicos de la vida y muerte de Jesús. La búsqueda de los secretos de su última morada continúa cautivando a estudiosos y creyentes por igual. ¿Qué opina del descubrimiento de la tumba de Jesús? Háganos saber su opinión en los comentarios y comparte con nosotros tu teoría, porque todos juntos llegaremos a la verdad que nos hace libres. Los estaré leyendo atentamente. Dios los bendiga y los ilumine. Hasta el próximo video.